¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de la serie Hablemos del Poder Judicial de IntelliJuris, donde hemos propuesto esta noche conversar un poco sobre qué es una reforma judicial, qué se entiende por una reforma judicial y cuál es la historia de las reformas judiciales, particularmente en América Latina, pero de manera más amplia en el mundo. Esto resulta relevante porque, como todos ustedes saben, recientemente se aprobó una reforma a diversos artículos de la Constitución y se emitieron diversos ordenamientos nuevos en materia de poder judicial. E incluso se ha dicho que esta es la reforma más importante del Poder Judicial en México desde 1994. Para poder entender realmente el alcance de esta reforma judicial que se acaba de aprobar y entender cuál es su relevancia y cómo se compara con la experiencia comparada y con la historia de las reformas judiciales, creemos que convenía poner un contexto amplio de discusión que nos permitiera entender de qué hablamos cuando nos referimos a una reforma judicial. Esta sesión entonces busca reflexionar sobre esta idea, por qué, en qué momento surgen, dónde han ocurrido, qué resultados han obtenido, cómo se evalúa una reforma judicial y cuál es, digamos, el entorno en el que se desempeñan los poderes judiciales en Latinoamérica y de manera más amplia en el mundo. Para ello, agradezco mucho a nuestros dos panelistas. Por un lado, la doctora María Novoa, quien es una experta en materia de reforma judicial, tiene una amplísima experiencia en estos temas en América Latina, ha trabajado para diversas organizaciones internacionales, especialmente el Banco Mundial en algunos años de su vida, pero después ha sido y ha desplegado esfuerzos de reforma judicial en México y en América Latina a partir de su trabajo en diversas organizaciones no gubernamentales y conoce muy bien el tema desde una perspectiva amplia y quizás también, particularmente en años recientes, digamos, en los esfuerzos que se han hecho de reforma en materia penal. Nuestro segundo panelista, el doctor José Antonio Caballero, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y que también ha dedicado muchos años de su tarea académica al estudio de los poderes judiciales, ha participado en varias reformas judiciales, tanto a nivel federal como estatal, y conoce muy bien el trabajo de lo que implica una reforma judicial. No diré mucho más de ellos, creo que su experiencia va a permitir tomar ventaja de lo que conocen, de lo que han reflexionado, siempre con un espíritu pues propositivo en términos de lo que hay que hacer, crítico en términos de lo que se ha logrado o no se ha logrado, y creo que nos permiten tener una visión o nos permitirán tener una visión de conjunto de lo que ha sido esta idea de la reforma judicial. Déjenme empezar y perdón por la tautología, déjenme empezar por el principio y pongamos primero un signo de interrogación en la idea de reforma judicial. Si lo pensamos bien, es un concepto que solemos usar con cierta frecuencia, pero la pregunta es, ¿en qué momento surge esta idea de la reforma judicial? ¿En qué contexto surge? ¿Cuáles son las ideas subyacentes en términos de qué implica una reforma judicial? ¿Es un concepto que ha existido siempre o más bien es un concepto que tiene una factura relativamente reciente y referido muy en concreto en América Latina, los procesos de transición democrática? ¿Cómo encaja esta pieza en la idea de transición democrática, de construcción de Estado de Derecho? Doctor Caballero, ¿por qué no nos platicas un poco de qué implica, cuál es el contenido, cómo surge, a quién le debemos esta idea, cómo se ha desarrollado?
A ver, del origen, sí, yo pensaría que es relativamente reciente, a menos que María opine otra cosa, pero curiosamente yo lo vería en los años 60, donde empezó a haber un malestar importante en una parte de la sociedad estadounidense con la Corte Warren. Y se empezó a hablar de reformar la justicia en ese sentido y se empezó a cuestionar hasta dónde los jueces deben intervenir en ciertas cuestiones y demás, sobre todo porque la Corte Warren pues rediseñó muchísimas cosas en el ámbito de los derechos en los Estados Unidos. Esto se juntó con el movimiento Law and Development, el derecho y desarrollo, y de ahí empezó a salir de los Estados Unidos la línea y empezar a colocar el derecho como un motor para el desarrollo, un motor para el cambio y un motor para la consolidación del Estado de Derecho, digamos, en un modelo constitucional. A América Latina yo creo que llega con más claridad cuando el movimiento Law and Development termina. Esto lo narra muy bien John Henry Merriman en un articulito que tiene por ahí. Pero en los años 80 es cuando empezamos a hablar un poquito más de reforma judicial en América Latina, sobre todo con ejercicios en El Salvador, en Centroamérica. El Salvador es el que tengo muy clarito. Empiezan a colocar, digamos, esta idea, sobre todo en materia penal, empiezan los cambios. Ya en los años 90 se empieza a hablar de reforma judicial, pero muy ya en un entorno como esta relación con digamos, la economía, el poder judicial como un mecanismo que permite reducir costos de transacción y esta idea de eficientar, y empezamos a hablar de mecanismos alternativos como una herramienta de eficiencia. Y después se habla ya en los 2000 de reforma judicial mucho más con un enfoque hacia acceso a la justicia. Y se van mezclando, pero de alguna manera empezamos a hablar de independencia en los años 80, eficiencia en los años 90 y acceso a partir de los 2000, sin dejar, digamos, necesariamente las líneas previas. Grosso modo sería eso. María, ahí me encantaría ver qué tendrías que añadir tú también. Y le preguntaría a María, muy Ah, concreto, ¿es un concepto de estos que se han identificado con el neoliberalismo o tiene una factura un poco más amplia, María? Ha evolucionado, ¿no? Es como bien señala Tony, desde los años 80, precisamente cuando estábamos en procesos de transición, principalmente en Centroamérica, incluso estaban en guerra civil, ¿no? Es decir, de posguerra, inclusive después de la transición de regímenes autoritarios en América Latina, sí se empieza a introducir el concepto de reforma judicial y que inclusive era un problema esencialmente la insatisfacción que había en la sociedad con respecto a la justicia, pero inclusive la justicia la estaban concentrando mucho en el poder judicial, es decir que básicamente para la población de la ciudadanía el que respondía a la justicia eran los jueces, no habían otros actores a que reformar, entonces estaba muy enfocado a los poderes judiciales y en estas transiciones de Estado, de sociedades autoritarias, de guerra, etcétera, empezaron a trabajarse principalmente el concepto de independencia, que fue el pilar esencial que se estaba trabajando en estas primeras reformas, donde inclusive la idea era cambiar todas estas estructuras que venían de estos regímenes autoritarios o de procesos de guerra y que la idea era cómo lograr tener esta reforma del poder judicial, pero como un actor de poder para garantizar contrapesos con los demás poderes del Estado. Entonces, era más una reforma enfocada ahí y estaba muy enfocado a lo que es la independencia. Esto evolucionó, como bien dice Tony, ya inclusive en este proceso se empezó entonces a hablar como de una segunda agenda que se fue introduciendo cuando se empezó a hablar que había que responder, es decir, que no era solamente un tema de poder del Estado, un poder de autoridad, sino que aquí costó muchísimo, ¿no? Que los poderes judiciales entendieran que era un servicio público, ¿no? Que tenían que responder a demandas sociales y que ahí entonces empezaban otros conceptos, cómo lograr ser eficientes
cómo empezaron a tocar temas de cantidad y calidad de la justicia, pero otra vez también muy enfocado a los poderes judiciales. Ya después sí se empezó a meter la agenda, ya inclusive surgió precisamente en Centroamérica el tema de la reforma, pero ya más amplio, no solamente se quedó a nivel de poderes judiciales, sino que ya se empezó a hablar inclusive. Los mismos actores de la sociedad empezaron a señalar que la justicia penal era la que más afectaba, que más violentaba derechos, y entonces ahí fue cuando empezó la ola de la reforma ya del sector justicia y se amplió no solamente de los poderes judiciales, sino ya se hablaba de la procuración de justicia, la defensoría, y se empezó a hablar ya más del sector justicia. Se metió fuertemente el tema de la reforma penal y igualmente entró en la agenda, que no solamente después no era un asunto de eficiencia, porque como que la reforma solamente estaba enfocada inclusive a responder a intereses internos del sector y no responder realmente a las necesidades de justicia, y empezó a hablarse de acceso a la justicia. Pero inclusive el acceso a la justicia se empezó a hablar solamente cómo lograr un mayor acceso, pero a estructuras formales de la justicia. Y ya después esto también evolucionó en la agenda y empezó a hablarse que podrían haber estructuras informales que podían también responder a necesidades de justicia, hasta que se evolucionó, y ahí sí entramos en los años, ya en los 2000, cuando entró la agenda muy fuerte, inclusive de los ajustes estructurales en la región, el neoliberalismo, y empezaron a relacionar cómo la reforma judicial también respondía a un tema de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, que a la vez esto ha evolucionado porque no necesariamente tener una justicia puede en automático generar desarrollo económico, ¿no? Entonces, son evoluciones que ha tenido la agenda y olas que ha tenido en América Latina, pero que son inclusive agendas que pueden combinarse, pero que no se han terminado de desarrollar, y tenemos experiencia en América Latina, en muchos países, donde continuamente son marchas y contramarchas en procesos de cambio, como que siempre estuviéramos en una transición permanente en el Estado y en la sociedad en nuestra región, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ha evolucionado la agenda de reforma judicial, ¿no? Y yo diría para cerrar este punto, Doc, nada más, la palabra reforma judicial se ha convertido en una etiqueta. O sea, se usa intercambiablemente. Entonces, y puede querer decir desde el cambio de una constitución o nuevo sistema, nueva ley, por ejemplo, del Poder Judicial Federal, como lo que está anunciando el ministro Saldívar, o pueden ser cambios, digamos, dentro de la estructura de gobierno, dentro de, o con objetivos muy específicos dentro de ciertos temas. Entonces, se ha vuelto como una etiqueta común y probablemente aquí lo que invita es a empezar a desentrañar un poco para dónde van los tiros en los proyectos específicos. Que ahí lo que vamos a encontrar mucho es que a veces los proyectos son cascarones, a veces que dependen mucho de esquemas normativos, pero que no necesariamente van a lograr transformar realidades. Déjame poner un ejemplo. En 1995 creamos el Consejo de la Judicatura Federal. La encomienda fundamental del Consejo de la Judicatura Federal era estabilizar la carrera judicial y de alguna manera romper lo que en esa época se llamaban los lazos clientelares. Eso fue en 1995. La reforma, uno de los puntos que se trata de dar en la actual reforma, es exactamente el mismo que hace esos 25 años. Entonces, esto nos da mucho que pensar cuando utilizamos precisamente la etiqueta reforma. Justo en eso estaba pensando, María, José Antonio, y a lo mejor ejemplificar nos ayuda a que nuestros amigos que nos escuchan pudiera tener. María, a lo mejor nos podrías platicar brevemente de un par de ejemplos
de lo que podríamos llamar estas reformas paradigmáticas de los poderes judiciales en América Latina. Hay muchos casos, Venezuela, Brasil, Argentina, Centroamérica. Quizás si nos platicas un par de casos, María, que nos permita entender, y creo que valdría la pena subrayar que no son procesos que tienen un principio y un fin, sino realmente son procesos continuos en el tiempo. Y hay una, digamos, búsqueda permanente de, déjenme llamarlo así, perfeccionamiento, de aproximar a los poderes judiciales a ciertos paradigmas de operación que, y aquí lo hago en términos de duda, Marías, si no están muy calcados del modelo norteamericano. Sí, a ver, aquí, bueno, hay tres pilares que están presentes en estas reformas que ha habido en América Latina, que esencialmente han estado muy centrados en la independencia, en el tema de eficiencia y en temas de acceso a la justicia. Esto ha tenido su énfasis en distintos países. Los casos más emblemáticos que hay en América Latina, esencialmente porque además está en un continuo y permanente proceso de reforma, y podríamos hablar de Colombia, Perú, inclusive Venezuela en su tiempo antes de este régimen que instauró Chávez. Se dieron procesos de reformas muy interesantes que inclusive en términos de independencia, inclusive hablando de independencia externa, se crearon estos consejos de la judicatura. Inclusive Venezuela tenía el consejo de la judicatura más longevo que había en la América Latina, inclusive fue creado en los años 70, 80, ¿no? Y que inclusive fue ejemplo y referente a nivel de la región. Ahí inclusive creo que hubo avances importantes, igual en Colombia, en Perú, se empezaron a generar estas estructuras y estas instituciones que de alguna manera garantizaban cierta independencia externa a lo que son los poderes judiciales. Lo que sí es que, y esto es un poco lo que se ha señalado, que por ejemplo en términos de independencia se ha avanzado en lo que es esta independencia externa con estas estructuras, esencialmente los consejos de las judicaturas, que para bien o para mal han dado respuesta, pero principalmente el problema está en la independencia y la autonomía interna que tienen principalmente los operadores, los jueces, que entonces cuando ya vas a procesos, por ejemplo, cómo se seleccionan, cómo es la carrera judicial, cómo son evaluados, cómo, ¿no? Es decir, la estabilidad de estos jueces. Entonces, de alguna manera ahí donde tenemos los principales problemas, que es un poco lo que viene recurrentemente en la agenda y se presenta nuevamente, ¿no? Es decir, a la final no son tanto las estructuras, yo creo que aquí hay que evolucionar un poco. Yo creo que ya en términos de estructuras, de contrapesos, de organizaciones, creo que hemos avanzado. Lo que no hemos avanzado es cómo lograr efectivamente resultados ya en términos de los operadores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cómo lograr la independencia interna de los jueces, los magistrados en su funcionamiento. Yo creo que ahí donde todavía tenemos problemas que se sigue presentando, ¿no? Inclusive, ahorita en Colombia se acaba de crear está el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que selecciona y administra la carrera judicial de los jueces. Se ha creado un órgano paralelo al Consejo de la Judicatura para solamente seleccionar jueces, ¿no? Entonces, es ahí donde entramos en recurrencia en esta continuidad, pero es porque no terminamos de resolver todavía, por ejemplo, estos problemas en cuanto a lo que sería la independencia, ¿no? Que están siempre presentes, pero que creo que al interior de estas instituciones todavía siento yo que inclusive el término de independencia está muy asociado a temas de transparencia, de rendición de cuenta, de inclusive lograr participación social en estos procesos para que un poco se abran y de alguna manera se garantice ahí sí realmente una independencia en lo que serían las sentencias o las resoluciones de los jueces, ¿no? Entonces, esto está pasando en Perú, si ven ahorita Perú está en crisis, ¿no? Importante y está presente no solo el Poder Judicial, sino todo el sector justicia, la misma fiscalía, etcétera. Igualmente, inclusive, el término de independencia y autonomía no solamente ahora está quedando nada más a nivel de los poderes judiciales, sino que inclusive ha evolucionado hasta ya tenemos
estamos hablando de fiscalías autónomas, ¿no? Cómo darle esta autonomía a las fiscalías, independencia a los operadores, igualmente las defensorías, etcétera. Entonces, creo que son conceptos que evolucionan, están presentes siempre en la agenda porque todavía no se han resuelto los problemas y creo que cuando se sigue pensando en independencia, muchos de estos autores lo señalan, es porque todavía estamos en transición. Es decir, somos estados y sociedades en transición y que no terminamos y que inclusive no es un tema ideológico presente. Es decir, esto se da tanto en ideología de izquierda como en ideología de derecha y tenemos ejemplos en América Latina como el tema de la independencia de los poderes judiciales principalmente salen a relucir. Caso Venezuela, caso Perú, Venezuela principalmente, Venezuela inclusive en este proceso de transición, donde supuestamente estamos en un régimen autoritario de izquierda, estamos, es totalmente vulnerado la independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces es más bien un arma del Estado en perseguir, ¿no? Con fines políticos, ¿no? Entonces ahí donde vemos nosotros cómo son pilares presentes que no terminan de evolucionar porque creo que como sociedad seguimos en transición. Creo que por eso inclusive de forma recurrente sale en la agenda de reforma judicial porque además la sociedad siempre está todavía permanentemente insatisfecha de los resultados que nos da estas instituciones, ¿no? A ver, adelante, adelante, doctor. Sí, ahí yo veo varios temitas. Mira, hay uno primero que es, en el aplausómetro de América Latina, el poder judicial más popular, digamos, es el costarricense, y por mucho, pero por mucho. ¿Qué tienen los costarricenses que no tengan los demás? Tienen una buena política de acceso y tienen buenas historias de éxito. Desde luego es un poder judicial muy poco eficiente, porque sí, traen rezagos importantes, tienen otro tipo de problemas, pero en el aplausómetro todo el mundo los quiere. Pero tienes otros temas. Esto creo que nos enseña un poco lo que María mostraba como problemas. Ella se refirió a la independencia interna, que es efectivamente un problema, pero también la gobernanza. Y cuando hablo de gobernanza, hablo de gobierno judicial, los liderazgos al interior de los poderes judiciales. En general, los liderazgos en los poderes judiciales han quedado mucho a deber. Los jueces no son necesariamente buenos líderes judiciales. Y esto es problemático a la hora de conducir y sobre todo a la hora de dar permanencia, de institucionalizar los cambios dentro de los poderes judiciales. Todo el mundo va a entender este ejemplo. Cuando llega una nueva administración, todo lo que hicieron las administraciones pasadas estuvo mal, hay que deshacerlo y hay que empezar de cero. Eso es no institucionalizar precisamente. Entonces, esto es muy problemático. Un tercer punto que tiene que ver con la independencia interna es, me parece, las asociaciones de jueces. Estamos todavía en pañales, al menos en México todavía vamos. La actual Asociación de Jueces Federales está haciendo cosas que no habían hecho pues nunca, me parece. Eso es, creo que, una estupenda noticia. Pero mientras no haya asociaciones de jueces independientes y fuertes, me parece que en independencia interna vamos a operar muy poco. El caso chileno creo que es un caso interesante para replicar. Tienen una asociación de jueces fuerte, activa, muy comprometida. Y este tipo de experiencias creo que pueden ayudar también. Entonces, esto lo que nos deja ver es que cuando hablamos de reforma judicial no estamos hablando exclusivamente de un cambio de ley o no estamos hablando de cosas muy particulares. Podemos hablar de cosas un poquito más complejas en función de los objetivos que nos planteemos. Ahí lo dejo. A ver, dejo el tema de la independencia, lo retomo un poquito más adelante. Pero ustedes mencionaban que había otros dos elementos, digamos, en la conceptualización de la reforma judicial. Uno era la eficiencia y otro tenía que ver con el acceso. Tomemos por un momento la eficiencia. José Antonio, ¿qué quiere decir eficiencia? ¿Cómo lo traducimos en términos de la administración, de la gestión de los procesos judiciales? Eficiencia es hacer más en el menor tiempo posible
y con los menores recursos posibles, así muy, muy básico. Pero esto implica, digamos, la señal clásica en lenguaje de poderes judiciales es el rezago. El tiempo de tramitación y rezago, asuntos rezagados. Entonces, la eficiencia lo que va a tratar de hacer es hacer que las sentencias lleguen lo más rápido posible a una decisión, los asuntos lleguen lo más rápido posible a una decisión. Y entonces aquí es donde vienen las típicas presiones a los jueces de cuántos asuntos puede tomar razonablemente un juzgado, cuando un juzgado ya está colapsado por carga de trabajo, cuando el juzgado tiene capacidad de trabajo, cuando un juez en lo particular no está trabajando bien, la organización del juzgado. Empiezan con este tipo de cosas y el resultado se mide sobre todo en cuántas sentencias sacas y en qué condiciones. Muchos números, y esto a veces molesta un poco. Ahora, la gran ironía es que un juzgado que típicamente es eficiente, normalmente también tiene detrás de sí a un buen juez o una buena jueza. Esto, ya que estábamos platicando un poco de anécdotas de Lynn Hammergren antes de empezar. Lynn lo decía mucho y tiene mucha razón. Cuando entras a un juzgado y lo ves ordenado y lo ves con buenos números, puedes presumir razonablemente que detrás de él hay un buen líder judicial o una buena lideresa judicial. Es interesante. Siempre me da pena decir esto porque si ven mi escritorio no van a decir mucho. Pero fíjate, en términos de eficiencia, yo creo que hay algo que todavía estamos arrastrando, porque además cuando empiezas a meter temas de gestión y organización para volver estructuras más eficientes, tienes que romper de alguna manera estructuras de poder, ¿no? Y esto lo estamos viendo y lo hemos visto eternamente en los poderes judiciales. Por ejemplo, y no un gran generan tema... incentivos perversos, María, también. Ah, no, sí, pero hay, por ejemplo, un tema que es esencial, ¿no? Inclusive esto está muy asociado hasta temas de corrupción. ¿Cómo separar la labor jurisdiccional de la labor administrativa? Por ejemplo, ¿cómo lograr separar estas funciones de los jueces? A veces los jueces dicen que son ineficientes porque tienen también que hacer cumplir funciones administrativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué un juez o un magistrado tiene que seleccionar su personal? Por ejemplo, ¿no? O llevar su estadística, o, ¿no? Entonces, yo sí creo que son estructuras de poder que no quieren soltar, y yo creo que muchas cosas de estas se pueden resolver si podemos lograr que inclusive la gran esperanza con la reforma de la justicia penal era con la oralidad y demás, era un poco romper estas estructuras del juzgado como lo conocíamos, ¿no? Que eran completamente estructuras donde el juez era rey y señor de su juzgado y ahí nadie se podía meter y hacía todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, con la reforma penal y la entrada de la oralidad, esto se logró de alguna manera romper y se ha logrado romper ya también en temas no penales, ¿no? Introduciendo la oralidad. Pero creo ahí, que son cosas que todavía déjame se nada más mantienen, ¿no? terciar sobre penal, porque tienes un ejemplo que está sobre la mesa, que es la figura del administrador. Pasamos de un administrador en el modelo original duro, digamos, administrador, a un juez administrador, porque se empezaron a detectar excesos, digamos, de la administración en esos términos. ¿No? Eso te habla de ese grado de dificultad. Era nada más para ilustrar el punto, pero adelante, María, perdón. Así es. Entonces sí creo que aunque no es solamente una introducción de tecnología, que eso se ha evolucionado. Creo que los poderes judiciales, inclusive en la región, y aquí en México lo vemos, los poderes judiciales de alguna manera tienen ciertas estructuras, inclusive de tecnología, de modelos de gestión, han introducido estos esquemas novedosos, pero todavía seguimos en estos conceptos todavía tradicionales que trae el juez y son estructuras de poder. Y creo que esto hay que romperlo y no lo logramos todavía. Entonces, pensamos que, por ejemplo, el tema del nepotismo, el tema de estos temas, vicios, malas prácticas que tenemos presentes, los vamos a resolver cambiando la ley. No es un problema de cambiar la ley. Exacto. Otra vez, entonces los planteamientos que tenemos todavía en la región es que con una ley, con un cambio de reglas en la ley, inclusive en la Constitución, vamos a resolver estos problemas. Y no los vamos a hacer. Y más es un tema de evolucionar hacia cómo generar políticas públicas, políticas institucionales dentro del sector justicia. Creo que hacia eso hay que evolucionar con más fuerza. Déjame hacerles una pregunta insidiosa. A cualquiera de ustedes, ¿podrían dar algún ejemplo de alguna reforma judicial en América
Latina o en el mundo donde se haya logrado resultados en materia de eficiencia, es decir, donde el conjunto del Poder Judicial mejoró su desempeño en términos de el desahogo de sus cargas de trabajo. Es pregunta, no sé si estoy siendo demasiado específico, pero... En Estados Unidos, digamos, en tribunales estadounidenses, el National Center for State Court juega mucho con esta idea del case management system, que son reformas que introducen precisamente cambios en la gestión, digamos, de la agenda judicial. Ahí hay varias experiencias muy positivas en tema de eficiencia. En América Latina, me parece, y a ver qué piensas, María, hay ejemplos, pero son ejemplos aislados y después el problema es que no tienen pegamento. Literalmente no tienen pegamento. Cambia el presidente del tribunal y literalmente tiran a la basura todo. Les pongo un ejemplo. Tabasco llegó a tener el mejor archivo judicial de América Latina. Literal. Lo tuvo. Un cambio de presidente bastó para que ese archivo se fuera a la basura. O sea, ese es el problema. Las cosas que se van haciendo se van rompiendo bajo esta política de todos los que estuvieron antes que yo son unos idiotas. Y entonces vamos a empezar de cero. Este desprecio en general, digamos, a la institucionalización, que es muy característico de muchas corrientes en América Latina, rompen muchas experiencias exitosas en ese sentido. Y esto también nos tiene que hacer pensar mucho, por ejemplo, sobre el modelo de carrera judicial que tenemos. ¿Dónde empieza la carrera judicial? La carrera judicial debe empezar desde, de alguna manera, oficial judicial. Yo sé que no formalmente, pero pregúntenle a la gente que ha hecho carrera judicial. Todos los que tienen carrera judicial empezaron desde oficiales o meritorios, ¿no? Llevamos años prohibiendo a los meritorios, sigue habiendo meritorios. Y así empieza, ¿no? Entonces, puedes jugar con muchas variables ahí. Una nota más, porque salió una pregunta aquí, perdón. Alguien preguntaba sobre efectividad de la justicia. Yo lo llamaría como la eficacia. Que esto no es necesariamente eficiencia. La eficiencia es hacer más, es sacar más. La eficacia es hacer que la sentencia se cumpla. Y este es otra vez típicamente un problema muy importante de la justicia. Nada más lo dejo anotado. María, ¿tú traes algún ejemplo de tu experiencia de, digamos, alguna mecanismos que hayan generado un efecto de eficiencia, digamos, medianamente perdurable en algún poder de América Latina o de otra parte del mundo? Sí, bueno, en América Latina tenemos varios ejemplos, ¿no? Costa Rica mismo lo señalaba Tony, Chile inclusive ha sido muy paradigmático en América Latina, aunque ahora todo el sistema se cuestionó e incluso está en un proceso de nueva constitución en Chile, ¿no? Que de alguna manera ahí tendríamos que ver, pero sí creo que hay temas interesantes aquí, que inclusive ha pasado por lo menos en Costa Rica, Chile inclusive lo viví muy cerca, es cómo se logró fortalecer estas instituciones, inclusive el Poder Judicial chileno o el costarricense. Y aquí algo muy interesante, que es que se logró hacer cambios, pero cambios que no vinieron, que no fueron endógenos desde las propias instituciones, sino que hubo un concepto mucho más amplio de alianzas, que inclusive diagnósticos y evaluaciones que se hicieron antes de hacerse esas reformas, se hicieron desde la sociedad, desde la academia. Entonces creo, y fue una visión mucho más sistémica de los problemas, no, porque el problema que estamos teniendo, y esto es el problema ya de por qué no se da esta continuidad y esta consolidación de los buenos esfuerzos que se empiezan a hacer en estas instituciones, porque creo que no se le está dando una plataforma que en este sentido, por lo menos en Costa Rica, en Chile, han perdurado porque no han salido desde ellas, sino que han surgido más bien de alianzas sociales de la academia, de otros actores sociales, que creo que eso es lo que le ha dado mayor sostenibilidad. Pero sí tenemos ejemplos.
por lo menos Chile y Costa Rica son ejemplos muy interesantes. Colombia también ha sido interesante. Lo único de Colombia hubo un desbalance cuando hicieron la superfiscalía, que inclusive en términos institucionales desbalanceó los poderes ahí dentro del sector con el Poder Judicial. Pero creo que sí son poderes judiciales interesantes que inclusive se miden, se evalúan, ¿no? Se logran lograr hacer ajustes y cambios en el camino de acuerdo a cómo se va presentando la demanda. Entonces creo que sí son instituciones que han logrado estos mecanismos, no solamente dentro de las instituciones, sino afuera de las instituciones en la sociedad con actores importantes que han logrado que esto pueda darse y evolucionar y cambiar, pero de alguna manera da continuidad a tener instituciones en ese sentido que respondan, ¿no? Más que bien, ¿no? Siempre tienen problemas de rezago, siempre hay estos problemas, pero creo que en el sentido de gestión, de medición, de ir avanzando en términos de eficiencia, creo que sí son instituciones que se han logrado de alguna manera consolidar en el tiempo, ¿no? Yo añadiría ahí nada más, la oralidad yo creo que es una pequeña revolución en eficiencia, ¿eh? Ya lo anotaban en las preguntas también. Sí. Sí habría que marcarlo, la oralidad en materia mercantil, la oralidad en materia penal, desde el punto de vista de eficiencia. Podemos sí, problematizarla desde otros puntos de vista, pero desde eficiencia ha cambiado mucho los modos y ha agilizado mucho las tramitaciones, mucho más de lo que nos esperábamos, me parece. Con muchos problemas, cierto, pero no son la panacea todavía, pero ahí hay un cambio muy silencioso, si quieren ustedes, paso a pasito, pero que está mostrando efectos positivos. Bien, déjeme pasar a la tercera dimensión de la reforma, el problema del acceso a la justicia. José Antonio, ¿cómo se entiende el problema del acceso desde el punto de vista de la reforma judicial? ¿Qué busca una reforma judicial cuando dice que quiere mejorar el acceso a la justicia? ¿Qué implicaciones tiene? Creo que aquí hay un mundo de cosas, pero a ver cómo lo puedes sintetizar. A ver, le puedes entrar de muchas maneras y yo creo que uno de los problemas más importantes de una reforma judicial es que no se fija muy bien metas concretas en cuanto a acceso u objetivos. Partamos de lo básico. El artículo 17 de la Constitución dice que todo mundo no solo tiene el derecho, sino el deber de acudir a la justicia para resolver sus conflictos, toda vez que está prohibido hacerse justicia por propia mano. Entonces, para ello debe haber un servicio de impartición de justicia. Claro, el problema es que la justicia no puede comerse todos los problemas de la sociedad. Eso es ingenuo, ¿no? Entonces, cuando tú planteas, digamos, en una reforma, ¿qué quieres hacer? Si tú planteas la reforma desde el punto de vista de abrir la oferta judicial, pues lo que vas a tener es lo que tenemos ahora en cuanto a colegiados de circuito y circuitos en el país. Tenemos un circuito por cada estado y una oferta que todo el mundo lo sabe. Abres un nuevo colegiado y el colegiado nace muerto, porque se lo come inmediatamente la demanda de justicia. En ese sentido, cuando tú programas de alguna manera una política de acceso a la justicia a partir de la oferta, yo creo que es un mecanismo suicida y eso es lo que tenemos, digamos, en 20 años de historia del Poder Judicial Federal. Ahí hemos tenido un problema. Ahora, alguien dirá, bueno, es que es indispensable porque el amparo directo es fundamental para corregir vicios de la justicia local. Cierto, hay justicias locales que efectivamente requieren mucho más amparo directo que otras justicias locales que pueden funcionar probablemente mejor, pero esto nos lleva a otro problema de independencia. Ahora, si tú planteas una reforma judicial a partir, por ejemplo, de la demanda, tu siguiente pregunta es, ¿quiénes son tus justiciables? Si yo voy en este momento a un juzgado de lo civil, cualquier parte del país, donde me pongo, ¿quiénes litigan? Les voy a decir quiénes litigan. Litigan Electra, litiga Coppel, litiga Banco Azteca. Ellos son los beneficiarios de la justicia gratuita. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero nada más veamos las listas y veamos quiénes son los que litigan. ¿Sí? En una política de demanda, probablemente lo que te interesaría ver es quién no litiga, quién no está llegando a los juzgados y qué tendríamos que hacer. O si son los juzgados la respuesta correcta o algún otro mecanismo
de acceso a la justicia que no necesariamente sea el proceso jurisdiccional, digamos, tradicional. Pero ahí hay preguntas y hay que salir a buscar qué tipo de necesidades tiene la gente allá afuera para tratar de ver en qué condiciones se pueden atender. María, ¿tú qué piensas de la Sí, ciudad? efectivamente ahí está el problema. Es que el problema, no tenemos claramente definido qué llega y qué debería de llegar, ¿no? En términos de demanda al sistema. Inclusive ahí hay una pregunta que inclusive Lynn lo señala, ahorita coloco un libro último que señaló que era, tenemos que definir cuál es el papel del Estado en materia de justicia, es decir, definitivamente no vamos a poder resolver todas las demandas y todos los conflictos sociales, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí tiene que haber una definición en ese sentido como política pública, que efectivamente tiene que llegar y que no tiene que llegar. Lo que sí nos ha dicho es que lo poco que llega al sistema, inclusive el sistema no es capaz de resolverlo, ¿no? En calidad, en tiempo, etcétera. Entonces, es aquí yo creo un problema. Sí, efectivamente, cuando hablamos de acceso a la justicia, se habla de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se habla de la defensa pública, de cómo lograr tener servicios que ayuden a personas con vulnerabilidad, a cómo tener mejor acceso, pero creo que el problema va más allá de eso, es decir, es determinar exactamente cuál es la necesidad de justicia y cuánto el Estado en términos de justicia puede dar respuesta o no, y que entonces tenemos que buscar otra manera de cómo resolverlo. Yo creo que eso es la pregunta esencial que tenemos que hacernos, es decir, una definición clara del papel del Estado en materia de justicia. Ya con solamente decir que si solamente entre el 1%, porque además tenemos una cifra negra impresionante, es decir, no sabemos efectivamente en términos penal, es decir, cuántos delitos se cometen en el país y cuántos no se denuncian, eso es por un lado, pero en términos no penales igualmente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad que tenemos de justicia y que efectivamente el Estado, es decir, estas instituciones, los poderes judiciales y la estructura como tal de justicia del Estado en condición y en capacidad de respuesta? Y si tiene que hacerlo, ¿no? Esta es la gran pregunta, si el Estado tiene que responder a toda esta conflictividad social y tenemos que buscar otras maneras, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la pregunta, ahí es donde deberíamos de evolucionar en términos de agenda y obviamente seguir desarrollando estos mecanismos, ¿no? Porque además son muy poco usados los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Son muy poco usados, inclusive en lo penal se tiene pautado que el 40% hasta el 50% de lo que ingresa podría salir por vía de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y no llega ni al 8%. Entonces, eso lo que nos da a entender es que ni los operadores lo activan, ni la ciudadanía en un problema lo activa tampoco, porque tampoco tiene como que ese es otro tema, ¿no? La cultura jurídica que tenemos en nuestra sociedad para exigir y lograr otros mecanismos distintos a cómo resolver esto, ¿no? Que creo que son lecciones que hemos aprendido en estos tiempos, ¿no? ¿Y la corrupción? Bueno, obvio. Las Ahorita, malas prácticas que tenemos. antes de entrar a la siguiente, María, ¿algún ejemplo de una reforma judicial que haya, desde la perspectiva comparada, tú podrías decir, mira, aquí hay un ejemplo de cómo se amplió o se redefinió el acceso a la justicia? Está complicado. Mira, sé de un ejercicio muy interesante que está haciendo Colombia desde hace 3 años atrás, que inclusive para la definición de la política judicial se están yendo a las comunidades a hacer levantamiento de necesidades de justicia que tienen las comunidades. Entonces, yo creo que por ahí es una práctica muy interesante desde el punto de vista otra vez de política pública. Es decir, están yendo a las comunidades a hacer levantamiento de cuál es la necesidad de justicia y a partir de esa necesidad de justicia establecen mecanismos y acciones que no necesariamente es a través de ir por vía formal, sino cómo lograr activar
otros mecanismos que inclusive puede tener el Ejecutivo del Estado, ¿no? El Ejecutivo, es decir, distinto al Poder Judicial, que pueden dar respuesta a estas necesidades de justicia. Entonces, igual en América Latina ha habido mucho más, inclusive hay muy buenas prácticas que se pueden identificar de cómo hay justicia itinerante, cómo se logra ir a comunidades inclusive indígenas, cómo activar ya usos y costumbres, es decir, sí se han logrado estas buenas, vamos a decir, buenas prácticas, buenas acciones que otra vez se pueden ir perdiendo en el tiempo al cambio de la autoridad, pero son acciones muy interesantes que se han dado. Pero creo que esta de Colombia es la que más me ha gustado porque además va muy en sintonía en lo que es cómo determinar necesidad de justicia versus lo que es la justicia procedimental, ¿no? Cómo responder. Y creo que ahí hay un clic muy interesante en términos de acceso a la justicia y satisfacción de los usuarios del sistema de justicia o inclusive del Estado mismo en responder a esta conflictividad social cualquiera sea, ¿no? Entonces, creo que es un planteamiento interesante que he observado en Colombia, que es para mí una muy buena práctica. Bien. A ver, déjenme recapitular un segundo y si me equivoco me corrigen, pero parecería que ustedes han sugerido que la idea de reforma judicial va ligada, digamos, a los procesos de democratización. Voy a hablar de la región de América Latina para no llevarla a otros lugares, creo que podríamos extenderlo, pero digamos, buscaba que no fuera solamente una transición de carácter político, sino que construyera pesos y contrapesos, y para eso era importante tener poderes judiciales que constituyeran contrapesos, y para que eso funcionara tenían que lograr una condición que era la famosa independencia, es decir, la separación entre el poder político y el poder judicial, para que no respondiera a la lógica política, sino que tuviera su propia lógica. Y para lograr eso necesitaban que fueran poderes judiciales, no solo independientes, sino eficientes y que tuvieran un mayor o un más amplio acceso a la justicia. Si esto es cierto, parece que la piedra angular de la idea de reforma judicial, y creo que aquí ya la idea de reforma no queda tan clara, digamos, es la independencia judicial. En la historia del país, José Antonio, ¿cómo ha evolucionado esta idea de independencia judicial? En particular, si pensamos que no tenemos solo un poder judicial, sino en realidad tenemos 33 sistemas de justicia en el país, uno para cada entidad federativa y el sistema federal. O tú puedes marcar o trazar una ruta de evolución de esta idea de independencia judicial. Yo lo que diría es que cuando leemos independencia judicial de esa manera, lo que estamos viendo es una de las funciones que realiza la justicia, que es arbitrar entre poderes. Pero en otra de las funciones, la justicia lo que hace es resolver conflictos entre particulares. Entonces, esta independencia, cuando están peleando dos particulares completamente en anónimo, no es tan relevante. Probablemente aquí es mucho más importante la eficiencia de la propia justicia. Pero no estamos esperando que el juez o la juez vaya a recibir presiones, vamos a llamarlas ilegítimas, para resolver a favor o en contra de un particular contra otro particular. Ciertamente se puede dar el caso, pero estamos hablando de un juzgado mercantil que resuelve 2,000 asuntos al año. Bueno, la idea de independencia no es tan pesada. Se vuelve pesada en la Suprema Corte de Justicia cuando tienen que resolver una acción de inconstitucionalidad donde el presidente de la República le ha apostado todo a eso. O se vuelve complicado en la materia penal cuando los jueces, por ejemplo, enfrentan presiones, cuando ven que el detenido llega golpeado, hay huellas de tortura o hay claros indicios de que hubo siembra de pruebas, y se lo piensan si lo sueltan o no. ¿No? Fíjense, por ejemplo, una anécdota bien interesante.
Si ustedes revisan los jueces suspendidos o jueces iniciados con procesos por Consejo de la Judicatura Federal, se van a dar cuenta que los jueces que han sido sancionados son jueces por decisiones que tuvieron que ver con liberaciones. Mientras tanto, tenemos jueces que han dejado pasar tortura sin ningún problema que no han sancionado. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, un tema de independencia interna donde se sanciona duramente que el juez libere. Pero si el juez deja pasar tortura, no se sanciona. Entonces, fíjense para dónde están los incentivos, ¿no? Pero vas construyendo, y eso se lee como un problema de independencia también, porque el propio Poder Judicial dice, ¿para qué sacamos boleto con la Fiscalía o con el presidente o con quien fuera necesario, digamos, ¿no? En ese sentido, entonces, si quieres fortalecer la independencia, necesitas fortalecer a la institución y tratar de generar cierto reconocimiento. Por eso se ve mucho a Costa Rica como un buen ejemplo de confianza, porque la confianza pública lo que hace es fortalecer indirectamente a las instituciones judiciales. Pero una pregunta difícil, comprometedora, pero me gustaría tener tu opinión. ¿Tú dirías que en México hemos avanzado en materia de independencia judicial? Digamos, si tomamos el tramo que va de los 80s a los 2020, estamos hablando de 40 años de historia reciente. A ver, María, ¿tú tendrías algo que decir o quieres que me lance? No, lánzate, yo ¿Sí? lo complemento. A ver, la reforma de 1987, tanto federal como local, tenía como objetivo la independencia judicial. Tardó 10 años en tener pegamento. Yo identifico que el primer éxito de esa reforma fue, evidentemente, la modificación de la Corte del 94, pero los amparos de 2 magistrados de Michoacán en 1998. Esos amparos marcaron realmente la puesta en funcionamiento de la reforma de 1987. Y ahí empezó lo que podríamos denominar una primavera judicial mexicana, muy importante, donde hubo una independencia judicial muy importante. Por ejemplo, pensemos, Poder Judicial de Guanajuato. En esa época estaba don Miguel Ángel García Domínguez, de presidente, pues, exministro de la Suprema Corte, y que dejó bases muy sólidas dentro de ese Poder Judicial. Después llegó Miguel Valadez, funcionó muy bien y mantuvieron un Poder Judicial que hoy en día sigue siendo un Poder Judicial muy sólido, ¿no? Una independencia judicial se forma en esos términos. De alguna manera, y esto es difícil explicarlo, pero por ahí de 2010, 2011, la primavera judicial mexicana empezó a apagarse. Y hoy en día me parece que estamos muy lejos. Se ven a esos 10 años, creo que tenemos una diferencia muy importante. Y esto afecta hasta la propia Corte. Ahí tenemos el tema de la consulta. La pregunta de la consulta, perdón, pero es absurda. En ese sentido, yo creo que eso es un problema de independencia judicial, para decirlo con toda claridad. En la novena época yo creo que no habíamos visto eso. María, ¿tú qué dirías? Poquito en el mismo tenor. Es decir, ¿cómo evalúas estos últimos 40, 50 años en términos de esto que hemos identificado como una piedra angular de la idea de reforma judicial, de la independencia judicial? Y yo sé que la pregunta no es blanco y negro, porque, insisto, hay muchos matices, pero ¿tú cómo lo evaluarías de manera general? Sí, yo sí creo que como poderes judiciales en México y en misma región sí han avanzado. Yo sí creo que en términos de independencia externa se ha avanzado. Lo que yo sí creo que debilita tremendamente y estas marchas y contramarchas que se están dando en el camino, porque no es algo lineal, sino como que vemos esto, si avanza, yo creo que más que ir hacia atrás, se estancan, no evolucionan, no mejoran, no se fortalecen. Yo creo que aquí hay otra dimensión muy importante, la alta insatisfacción que tiene la ciudadanía, la sociedad de esta institución. Porque además la gente tiene como muy centrado que el que imparte justicia, la justicia está solamente en los jueces. Entonces, al no haber respuestas efectivas, eficientes y de calidad a la demanda, a la necesidad de justicia, eso per se
igualmente afecta esa independencia, esa fortaleza institucional frente a movimientos, porque esto a la final, y esto es algo muy importante, pues tenemos sociedades que están muy afectadas desde el punto de vista político. Hay mucho cuestionamiento del sistema democrático, la pobreza, es decir, hay como muchos variables externas a estas instituciones que también las afectan, ¿no? Entonces yo sí creo que al no tener esta fuerza, y básicamente yo creo que es en la desconfianza y en la poca credibilidad que tiene el ciudadano en estas instituciones, creo que per se ahí las puede debilitar. Y lo otro es que estas estructuras de poder tienen que evolucionar en el tiempo para no responder a intereses particulares, políticos, económicos o sociales que puedan haber en algún momento. Y esta es la gran debilidad que tenemos. Podemos tener, por eso yo señalo que más que lograr más estructuras, cambios de ley o de constituciones y crear nuevas organizaciones y estructura, es más bien enfocarse más en resultados y impacto, porque yo creo que ahí es donde fortaleces la institución y per se, aunque haya cambios de reglas, tienen una independencia y pueden soportar cualquier ventarrón que pueda venir en el camino. Entonces yo sí creo que aquí no es un asunto, no es aislado, no es una variable solamente intrínseca dentro del Poder Judicial, sino que es verlo como un sistema donde está afectada por variables que inclusive no puede controlar. Entonces yo creo que es mucho más complejo, pero yo sí creo que en la región y en México los poderes judiciales están mucho más fuertes, están logrando responder, y yo creo que aunque haya contramarchas ahí, como que se viera que se va hacia atrás, yo creo que como institución, yo creo que se mantienen, pues. Yo creo que sí hay la necesidad de que más bien tengan una respuesta mucho más efectiva a la sociedad en términos de demanda y de necesidades, y creo que ahí es donde viene la fuerza que puedan tener en el camino. Y porque sí, otra vez, la independencia está en juego en estas sociedades porque siempre estamos como en una permanente transición, y como Estado y como sociedad. Entonces creo que ahí es la vulnerabilidad que pueden tener en cualquier momento, ¿no? Que lo puedes ver en este momento, o como decía, hace 10 años se podría decir que era la primavera de los poderes judiciales, pero también hay que ver qué sucedió en estos últimos 10 años en el país, ¿no? Como un todo, no solamente como institución el Poder Judicial, ¿no? Estamos ya por concluir la sesión y déjenme hacer un ejercicio. Déjenme tomar tres países que no son México, porque yo creo que aquí nos ayuda mucho la perspectiva comparada. Déjenme tomar Venezuela, déjenme tomar Brasil y déjenme tomar Chile, por poner tres. Pero si quieren poner algún otro, habría Colombia o Costa Rica, en fin, pero déjenme tomar esos tres. ¿Con cuál te quedas, María, hoy y por qué? Como sistema de justicia, dice, ¿cómo está? Exacto. Bueno, Venezuela, pobre, yo soy venezolana y sí, está completamente, no hay poder judicial, pues no hay un poder del Estado inclusive, ¿no? Está totalmente vulnerado, ¿no? Digamos, en el extremo sería el ejemplo, digamos, de un poder judicial que avanzó y luego Exacto. un conjunto de razones. Capturado por completo. Completamente. Y estaba evolucionando muy bien hace 30 años atrás. Estoy hablando de hace 30 años, hace 20 años atrás. Era un poder judicial que realmente se estaba fortaleciendo. Hubo un cambio, inclusive fue súper evolucionado en una interpretación. Se llamó una asamblea constituyente y ahí se acabó un poco todo el proceso, ¿no? Entonces, creo que Venezuela es un ejemplo de cómo una institución que se estaba fortaleciendo, hubo un cambio en el contexto político, social del Estado venezolano que vulneró completamente y está coactado completamente, ¿no? Ahí no tenemos para nada un poder judicial independiente, autónomo, y inclusive en términos de eficiencia no está respondiendo, es decir, está absolutamente anulado como tal, ¿no?
Chile y Brasil. Yo inclusive, Brasil es interesante porque además Brasil es un estado complejo, igual que México, ¿no? Es un país que tiene una complejidad institucional importante, pero creo que Brasil tiene una variedad de instituciones a nivel, vamos a decir, local, como federal, muy interesante, y que inclusive ni siquiera ha llegado a tener el sistema penal acusatorio en pleno, pero nos ha dado respuesta en algunos momentos muy interesantes. Creo que como instituciones sí están respondiendo, ¿no? Chile igual, me parece que además Chile también, inclusive de los mismos avatares de los últimos años, donde han cuestionado el sistema chileno como tal, ¿no? El Estado chileno ha sido cuestionado, por eso está ahorita en un cambio constitucional, exigido por la misma sociedad, ¿no? Creo que están respondiendo las instituciones. Yo creo que mientras las instituciones respondan, yo creo que hay posibilidades, ¿no? Yo, la verdad, yo me quedaría con el sistema brasilero. Doctor Caballero, nada más como última reflexión, ¿con cuál te quedas? Y a lo mejor te amplío la pregunta. ¿Cuál es hoy, a pesar de que no, seguramente no es perfecto, cuál es el sistema judicial? ¿De qué país te quedarías tú? ¿A dónde tenemos que ver? ¿Qué incluye a México? A ver, digamos, si pensamos un poco en esta experiencia de agenda de la justicia, lo que han hecho los colombianos en acceso está muy bien, pero los temas de independencia judicial en Colombia también han dado lugar a problemas internos de rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. Entonces, no todo es, digamos, miel sobre hojuelas, por decirlo de alguna manera. Pero esta experiencia de necesidades legales y justicia procedimental a mí me parece que es realmente por donde hay que ir. Y te va a dar muchos parámetros, porque eso es lo que en el fondo te va a hacer reencontrar a las instituciones con la sociedad. Yo creo que debemos partir, y este es un fenómeno en América Latina y en muchas partes del planeta, que los poderes judiciales y muchas de las instituciones del sector justicia están divorciadas de la sociedad. No se ven como herramientas a las que disponibles para la gente, sino la gente lo que quiere es no acercarse a esas instituciones y se acerca a regañadientes a esas instituciones. Entonces, ¿cómo logras romper, digamos, esa relación tóxica que existe? Y me parece que los ejercicios de acceso a la justicia como ese son los que podrían funcionar desde un punto de vista reflexivo, pero eso requiere también una clase jurídica comprometida con este tipo de ejercicios. Pues llegamos al final de la emisión. La verdad es que se nos quedó muy corta, hay muchísimos temas, pero invito a todos los que nos escuchan a que en 4 semanas volvamos a esta serie, hablemos del Poder Judicial, y quizás vamos a cambiar el tenor de esta perspectiva amplia y nos vamos a concentrar en el caso de México, y creo que convendría repasar este nuevo impulso a la reforma judicial, en qué consiste, cuáles son los parámetros y cómo lo podemos comparar. Entonces los invito a que en 4 semanas regresemos al tema para abordar muy concretamente el tema de la reforma judicial en México y tengamos elementos para valorar, conocer, entender de qué va esta nueva reforma judicial. María, muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. A todos los que nos acompañaron esta tarde, noche, muchísimas gracias. Nos vemos en 4 semanas. Para seguir. Y a los del chat, que dejaron todavía muchas preguntas ahí. Muchas preguntas en el chat. Muchísimas, de verdad, muchas gracias. Nos vemos en 4 semanas para seguir hablando del Poder Judicial. Gracias. Gracias, hasta luego.